Buenas noches. Vamos a continuar con la temática de hacking ético. Eh, Vamos a revisar esta noche. eh, Pretendía que fuera bastante técnica, pero hay un tema que es muy conceptual y es al único que le vamos a dar, digamos, eh, vamos a revisar esta noche. Y es de que si bien ya tenemos una herramienta, bueno, en primer lugar tenemos ahí Kali, que tiene cientos de herramientas que nos permiten hacer un análisis de vulnerabilidades, que nos permiten además tener ahí el control con, ahí hay dos herramientas para tener el control de las vulnerabilidades que vamos utilizando. Y para el caso, hemos seleccionado a la herramienta Faraday para hacer quizás más formal el escaneo, ¿verdad? Y además de eso, eh, yo sé que si se dedican a esto les va a servir mucho tener ya las vulnerabilidades recopiladas, solo ir copiando ahí parrafitos, ir copiando cosas que vayamos enriqueciendo, con el que vayamos enriqueciendo nuestro respaldo, ¿verdad? Entonces, toda esa información es relevante que la vayamos colectando y que no la perdamos en el tiempo, porque si no, con el tiempo vamos a ir teniendo muchos documentos disgregados, sin organización, y nosotros requiriendo en algún momento, ¿verdad?, cierta información y no la vamos a tener disponible. Entonces, básicamente la finalidad es esa, que tengamos un índice de esas vulnerabilidades, pero más que todo, tengamos la información técnica relacionada que nos pueda servir a nosotros, como son las herramientas con las que los encontramos, con las que los explotamos, y también la información cómo se puede remediar, que para efecto de lo que vamos a ver este día se vuelve un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, entrando en materia, y posteriormente a eso vamos a revisar cómo va a ser la siguiente tarea. Si ustedes se recuerdan, al inicio de la asignatura mencionamos de que en esta materia habrá un momento en el que vamos a trabajar un poquito más, ¿verdad? Pero así es esta materia. Si bien algunos consideran que los trucos es lo más importante en esta asignatura, eh, yo tengo eh, cierta discrepancia con eso. Yo pienso que lo más importante en esta materia es aprender a ser útil a los clientes que nos contratan, por supuesto. Entonces vamos a revisar, vamos a comenzar en esta noche con esto y vamos a ver eh, el reporte de pentesting. Les voy a proponer un, un formato, digamos. Sin embargo, aquí nada está escrito en piedra. Ustedes podrían agregar cosas que vayan poco a poco necesitando a este reporte, pero considero que tiene lo mínimo necesario que debe contener un reporte de pentesting. Y primero, yo quisiera conceptualizar que un reporte de pentesting es un documento impreso, por supuesto, ¿verdad? Con toda la formalidad del mundo y que contiene algunos elementos que son cruciales. En primer lugar, no debemos de olvidar de que ese reporte no es entregado al personal de TIC o a la parte de informática. Inicialmente ese reporte va a ser expuesto, digamos, o sometido a consideración de la gerencia, de la alta gerencia quizás, o de una gerencia de muy alto nivel. Entonces, al momento que lo estamos redactando, siempre tenemos que tener en mente eso. Nunca debemos de olvidarnos de eso. Y por lo tanto, cuando hagamos nuestro reporte, sin considerar otras partes, debe de tener un análisis que le permita
a la alta gerencia comprender. Sabemos de que la alta gerencia no es informático, o sea, ellos no son informáticos, mucho menos especialistas en ciberseguridad. Por lo tanto, las palabras que ocupemos en esta parte deben de ser de tal manera que nos permitan, que nos permitan transmitir el mensaje de manera correcta. Entonces, no debemos de olvidarnos de eso y debemos de tener siempre en cuenta que el tipo de lenguaje que se ocupa es importante. La otra cosa que debe de tener un reporte es que debe de contener en detalle lo que nosotros hemos realizado. Esto es válido para para poder replicar la replicabilidad de los resultados. Es decir, que otra persona haciendo pruebas independientes o desde otro lugar debe de llegar a las mismas, a las mismas, digamos, a los mismos resultados que tenemos nosotros. O incluso eso nos podría permitir a nosotros hacer algún tipo de explicación de por qué una herramienta da algunos resultados y otra herramienta puede dar otros resultados, si tenemos el proceso detallado de esos ataques. Entonces, se vuelve necesario que nosotros expliquemos acá y agreguemos toda la información relevante de lo que nosotros vamos haciendo. Y no solo eso, también si hacemos inferencias, es decir, si a partir de la información que nosotros estamos observando, cuando vamos haciendo la recolección de la información, eh, y necesitamos, digamos, hacer alguna inferencia y de ahí hemos deducido alguna información relevante, ese tipo de datos también debemos de incluir. Es decir, debemos de incluir cosas que digan, por ejemplo, de acuerdo a a la información colectada, eh, hemos deducido tal cosa y por lo tanto el siguiente paso que hicimos fue tal cosa. Debe de ser tan detallado como eso. La otra cosa es que aparte de hacer todos los pasos, debe tener alguna información técnica de los ataques realizados. Ya vamos a ver nosotros a qué se refiere esta información técnica, que tiene que ver con la severidad y con eh, el impacto que puede tener dentro de la organización o dentro de la infraestructura, ¿verdad? Esa es la información técnica sobre esos ataques realizados. Y cualquier otra información pertinente. Por ejemplo, si hemos utilizado algún software, en este caso estamos nosotros utilizando Faraday, eh, podría ser relevante que incluyamos dentro del reporte algún anexo en formato digital para que para que nuestros clientes puedan luego consultar esa información, ¿verdad? Que les puede ser útil a ellos también. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener cierto grado de formalidad en este documento y estandarización sobre lo que estamos haciendo. Entonces, esta información sobre todas aquellas pruebas de seguridad y análisis que estamos haciendo sobre esa infraestructura. Ahora, no debemos de, de olvidar que los destinatarios no son de un solo tipo, sino que tenemos una variedad digamos, de destinatarios y, y nosotros debemos de considerar de que todos ellos deben de comprender cuáles son, digamos, aquella información, deben de comprender lo que nosotros le estamos informando. Entonces, no podemos, digamos, usar una jerga que solo nosotros podamos entender, sino que por el contrario, debemos de tratar de que una persona que no sea informático, una persona
que su rubro no sea esto, pueda comprender cuál es el impacto que está teniendo y además del impacto pueda, digamos, tener una visión general de lo que estamos pasando. Ok, estábamos hablando que también debe de contener eh, un lenguaje técnico en las partes en las que se requiera tener un lenguaje técnico sobre los problemas encontrados. Esos van, digamos, pensados en los destinatarios de tecnologías de la información y comunicaciones dentro de la organización. Aquí, digamos, debemos de tener, digamos, un balance. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos el pentesting y en algunas ocasiones nos entendemos con la gente de tecnologías de la información, vamos a comprender el nivel de destreza que ellos tienen. Entonces, por muy técnicos que ellos sean, es muy probable que en algunas ocasiones nosotros tengamos que explicarles como si estuviéramos en primero. No sé si se acuerdan de esa serie, cómo programar Java como si estuviera en primero, C++, exacto. Paso a paso, explicarle a ellos, porque en muchos casos vamos a encontrarnos, por increíble que parezca, hay personas cuyo nivel técnico no es muy adecuado. Pero ¿por qué están en esos lugares? Porque algunas veces subcontratan, pagan a proveedores externos el soporte, el mantenimiento, etcétera. Al final ellos hacen varias gestiones administrativas y de ahí ven la parte de soporte más que todo. Entonces, debemos de tener en cuenta también qué tipo de personas tenemos en el área técnica y también tenemos que hablarles en el nivel que ellos puedan comprender también qué es lo que está pasando en su infraestructura y también si ese sería el caso, que necesitamos ser muy detallados, también ser más específicos en la solución de los problemas. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es de que en relación al formato y contenido, si son pocos equipos, si son pocas máquinas las que estamos trabajando, posiblemente no sea necesario hacer gráficas, estadísticas, etcétera. Porque pueda que sean pocas, ¿verdad? 20, 30 vulnerabilidades las que logremos encontrar. O, o, o detallar en algunos casos, ¿verdad? Pero sí, se vuelven demasiadas máquinas, demasiados hosts y demasiadas vulnerabilidades. Tenemos que irlas clasificando, ¿verdad? Tenemos que clasificar ya quizás con un cuadro, una tabla, una matriz o incluso hacer gráfica de tal manera que se le facilite la lectura a la parte no técnica e incluso también a la parte técnica. Y luego, por supuesto, incluir de manera detallada cuáles y cada uno de ellos tienen ciertas o tales vulnerabilidades. Es ahí donde se vuelve indispensable un reporte, digamos, de una herramienta como Faraday, en la que el personal, la contraparte técnica de la empresa, eh, va a tener el acceso a una información muy detallada que nosotros le hemos escrito en un formato como el de Faraday. Entonces, eh, debemos, digamos, de pensar también en el contenido, en la forma en la que lo vamos a presentar en el documento y si hay necesidad de que en el documento vayan gráficas, hay que agregarlas. Y luego en los anexos del documento y en los anexos digitales que se dan en el entregable, ahí podemos agregar toda esa información. Otra información que quizás va a ser indispensable agregarla en formato digital, porque no hay de otra, es decir, ocuparía demasiado y sería inútil realmente entregar esta información en formato impreso, por ejemplo, son los logos, por ejemplo. Tienen miles de líneas y no y aunque nosotros podamos entender, porque los tenemos en un formato XML o JSON, por ejemplo, o en el formato propio de Windows, por ejemplo, los registros del sistema,
Entonces, incluso, aunque nosotros podamos leer esa información, pero es tan extensa y tiene tantos eventos que no es práctico intentar leerlo ahí. Y la otra cosa que también podemos entregar o que es necesario entregar en formato digital son las capturas de tráfico. Más tarde vamos a ver los archivos PCAP, que son una copia del tráfico HTTP, por ejemplo, o del tráfico de red en forma general. Y esos reportes de Faraday de los que hablamos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos agregarlos en esta categoría de documentos en formato digital que vamos a entregar. Ahora, con la calidad de los reportes, yo quisiera que le pusieran, digamos, mucha atención a esta, digamos, afirmación que hacemos acá. Y es de que en muchas ocasiones la calidad del informe, es decir, la claridad, el formato, incluso el tipo de documentación que incluye, todo eso debe de ser, digamos, adecuado, pertinente y sobre todo útil. Entonces, y eso va a influir en muchas cosas. En primer lugar, así como lo dice ahí, es que nos vuelvan a contratar, ¿verdad? Para hacer un reporte. Un reporte que es poco entendible, que no está bien organizado, que hace saltos innecesarios entre vulnerabilidades, etcétera, o que al final nos dice cómo atacaron una, una vulnerabilidad y la explotaron, pero al final y nosotros, ellos se quedan pensando y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Hicieron, hicieron eso, eh, tomaron la información y ahora qué, ¿y qué significa eso para mí? ¿Qué relevancia tiene para la empresa? ¿Qué relevancia tiene para la organización? Ese tipo de calidad del reporte que nosotros estamos considerando en este apartado, debemos de tenerlo presente, ¿verdad? Al momento de entregar un reporte. Y la otra cosa es que algunas veces se puede pecar de reportes demasiados grandes, digamos, demasiado extensos, pero el cuerpo del reporte, solo el cuerpo del reporte tiene que ser, no debe de ser muy extenso, hablando en la cantidad de páginas que se están presentando. Entonces, no hay necesidad de llenar demasiado ahí, sino que tenemos que ser, digamos, un poco escuetos. Ahora, en los anexos podríamos ser más detallistas o más detallados en la información que estamos agregando, pero sin embargo en el cuerpo del reporte sí es conveniente que no pase de las decenas, ¿verdad? No llegue a las centenas de páginas en un reporte. Y sobre todo, la máxima más importante es que el reporte sea útil para lo que fue contratado, para lo que nos contrataron. Y es, debe de servir para algo. Si ese reporte sirve para algo, nosotros hemos cumplido, digamos, con el trabajo que nos han encomendado y, y, y digamos, ese dinero que está pagando la empresa por ese reporte, van a sentir que es una inversión, que no es un gasto, porque está siendo útil. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que en su conjunto, el pentesting tiene que tener utilidad. Entonces, si no tiene utilidad, entonces ha perdido digamos, el enfoque, ha perdido el propósito de este reporte. Ahora bien, voy a mostrarles un reporte. Ese reporte es, digamos, un ejemplo nada más. He tratado de customizarlo de acuerdo a nosotros, ¿verdad? Es decir, al hacerlo customizado a lo que estamos hablando acá. Sin embargo, quisiera comentarles de que no podemos casarnos con un formato. Hay un sitio web, yo se los he puesto ahí,
Parece que tenía abierto. Aquí tenemos, digamos, muchos reportes de varias, de varias empresas, de varios orígenes. En algunas ocasiones, algunas vulnerabilidades no vamos a encontrar cómo plasmarlas en estos documentos, ¿verdad? Posiblemente no encontremos algunas, alguna forma de presentar alguna vulnerabilidad específica. Sin embargo, eso no significa que no se pueda. Entonces, mi recomendación, esa es una recomendación personal, es de que antes de escribir una versión final de su reporte, vengan ustedes y puedan leer algunos reportes de pentesting como los que aparecen aquí. Entonces, aquí hay una variedad inmensa de, de reportes de pentesting, de organizaciones y de equipos diversos. Entonces, yo sí les recomendaría de que a la hora antes de presentar el informe o quizás a la hora que lo están redactando, ustedes puedan ir y leer, darle una ojeada a todos estos reportes y de esa manera van a tener una visión más completa de lo que ustedes quieren presentar, de lo que deben hacer y de algunos detalles que deben de incluir en su reporte, que pueden ser de especial interés para nuestros clientes. Entonces, les dejo este sitio web acá. Allí hay cientos, me imagino, no imagino cuántos hay ahí, pero sí hay muchísimos reportes que ustedes pueden, digamos, ir revisando. Entonces, además de lo que vamos a revisar, ahí tienen ese repositorio. Muy recomendado que ustedes le den una lectura y ahí van a encontrar otra visión, digamos, o otras visiones diferentes a las que vamos a presentar acá. Pero eso no quiere decir que no sean válidas, sino que en cada momento pueda que sean de diferente naturaleza los reportes que presentemos. Eso basándonos en la necesidad que tenga nuestro cliente y también basándonos en el tamaño de la infraestructura que vamos a analizar. Y aquí solo vamos a ver, digamos, el detalle, considerando un reporte que tiene pocos hosts. Vamos a revisar ahora un documento que muy pronto voy a subir allí al aula virtual para que les quede a manera de ejemplo. Este reporte hemos intentado de que tenga varias partes ahí, es decir, solo son fragmentos de ejemplo, no es un reporte real. Eh, Allí les pusimos ahí un eslogan. Espero que les guste el eslogan. No lo vamos a cambiar en el próximo documento. Y esta es vamos a hacer un poco más pequeño. Esta es la carátula del documento. Obviamente, después viene quién lo está presentando y toda la información relacionada con, con nosotros, ¿verdad? Que estamos haciendo eso. Y bueno, y viene la fecha. ¿Sí? Ok. A continuación viene una tabla de contenido y aquí empezamos ya en materia. Debemos de incluir como parte de nuestra estrategia, incluir un compromiso de confidencialidad. Aquí este compromiso de confidencialidad tiene nada más 2 líneas y un poquito, 2.25 líneas diría yo.
pero tiene bien poca información, bien poco, está bien escueto. Sin embargo, ustedes acá deben de decirle al cliente de que ustedes, ahora que ya saben todas las vulnerabilidades que tiene esa infraestructura que están analizando, entonces esa información solo la van a utilizar para presentársela a ellas, a ella, a esa organización, a para que ellos la puedan revisar con el fin explícito de que ellos puedan solventar esos problemas o cumplir con una certificación, por ejemplo. Esa es la finalidad eh, del compromiso de confidencialidad. Decirle a a las partes interesadas, miren, nosotros hemos analizado toda su infraestructura, hemos encontrado detalles que son de este tipo, pero esa información que tenemos ahora que puede comprometer a su organización a través de comprometer la infraestructura de tecnología que ustedes tienen, no va a ser utilizada para ningún fin adicional del que ya hablamos. Y cuando nosotros nos vayamos de acá y ya no tengamos nada que ver, ningún tipo de relación comercial con ustedes, nosotros no vamos a usar esa información en detrimento de ustedes. Eso es lo que tenemos que decirle en el compromiso de confidencialidad. Y esto no se debe de quedar solo a manera de un compromiso, sino que el reporte y toda la información, después de que hayamos terminado, venimos nosotros y guardamos toda esa información y la vamos a cifrar, aunque sea con WinRAR, aunque sea, si no tenemos otra herramienta mejor, y le vamos a poner credencial. ¿Por qué? Porque en algún momento podemos perder los dispositivos de almacenamiento extraíble o podemos perder nuestra máquina, etcétera. Y esa información, si llega a las manos equivocadas, podría ser devastadora para nuestros clientes. Y por supuesto van a llegar hasta hasta el análisis que nosotros hicimos. Entonces, lo importante aquí es de que nos comprometemos, pero además de eso, de manera particular, en nuestro equipo de pentesting o nosotros como profesionales independientes, tenemos que tener clarito de que vamos a mantener seguridad, en seguro esos datos. Y tampoco los vamos a estar revelando. Es decir, eh, no vamos a hablar de esos hallazgos que tenemos con otras personas. Ahora bien, eh, eso, digamos, en algunos casos, digamos, no reportar ciertos hallazgos en algunas infraestructuras que incluso almacenan datos nuestros y no reportarlos a la parte técnica de esas organizaciones en algunas ocasiones se vuelve, digamos, un poco así, poco ético, porque sabemos de que existen serias vulnerabilidades en algunas organizaciones que tienen incluso nuestros datos y en algunas ocasiones quedamos en la lista negra por haberles llamado, haberles dicho que ellos tienen vulnerabilidades que se pueden solventar. Eso es cuando no nos han pedido ese tipo de cosas. Pero en este caso, que es un pentesting, obviamente ellos van a estar ansiosos de esperar qué es lo que nosotros le decimos en nuestro reporte del test de penetración. La segunda cosa que debe de contener es un resumen ejecutivo. Hemos taradeado aquí un resumen ejecutivo intentando que sea lo más fácil de entender por la alta gerencia y posiblemente la alta gerencia solo vaya a leer esta página donde está el resumen ejecutivo. Es muy difícil que ellos vayan a ojear página por página intentando ver cómo son esas vulnerabilidades, no le van a interesar. Pero el resumen ejecutivo sí, con toda seguridad, lo van a leer y van a intentar comprender qué es lo que le estamos diciendo ahí. Entonces, quien nos contrata normalmente es la alta gerencia
Y como es la alta gerencia la que nos contrata, nosotros tenemos que ser completamente claros en lo que le estamos diciendo y hablarles en un lenguaje que ellos nos puedan entender. Aquí en esta parte vamos a intentar evitar cualquier tipo de jerga demasiado técnica que no les permita a ellos comprender lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, en esta parte, el resumen ejecutivo. Luego viene un resumen de resultados. ¿Sí? El resumen de resultados, aquí solo le estamos diciendo, mire, se hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa, y lo que obtuvimos fue esto, esto y esto. Dos, tres párrafos y ahí le hemos dicho lo que tenemos. Entonces, esta parte, digamos, también es muy posible que la alta gerencia la pueda leer, no tanto como el resumen ejecutivo, que casi es seguro que ellos lo van a leer, pero ya los niveles más, digamos, las gerencias intermedias sí pueda que lean este resumen. Aquí sí ya podemos comenzar a introducir jerga técnica de tal manera que el gerente de informática o tecnología de la información pueda comprender rápidamente qué es lo que le estamos diciendo. Y sí ya puede comprender él rápidamente cuál es la situación completa de su organización en esta parte del resumen de los resultados. Y ahora viene la parte técnica. En la parte técnica, que es la descripción del ataque, es decir, aquí no estamos cuando hablamos de la descripción del ataque, no estamos hablando de un ataque individual, sino que estamos hablando de un ataque que, digamos, que comprendan todas las áreas y todos los servicios de la infraestructura. De eso estamos hablando acá. Entonces, aquí en esta parte, y ustedes pueden ver, yo tomé ese servidor que les, que les puse ahí. En esta parte incluimos, digamos, lo que vamos haciendo. Si ustedes se fijan, yo agregué aquí capturas de pantalla de lo que hicimos. Se utilizó en este caso WPS Scan para identificar posibles nombres comunes de usuarios. Y aquí está la captura de pantalla, ¿verdad? Y aquí, en esta parte de acá, yo les señalo a dónde está a dónde encontré el nombre del usuario con esta herramienta. Y luego le detallo el siguiente paso. Le digo que luego se identificó el usuario admin. ¿Sí? Se lo señalé aquí en la captura de pantalla, pero como texto, como parte del texto, le digo que se identificó el usuario admin. Y le digo a continuación lo que hicimos, que con ese usuario hicimos un ataque de fuerza bruta y en la parte de la captura de pantalla incluyo, incluyo la instrucción que utilicé en este caso. Entonces, no solo incluyo el resultado de la ejecución del comando, sino que voy incluyendo el comando que he utilizado para realizar en este caso el ataque de fuerza bruta. Entonces, va toda la salida del comando y después de eso yo le señalo los resultados que encontramos. Y encontramos en este caso, como ustedes ya muy bien conocen, encontramos que el usuario admin tenía como clave New York. Entonces se lo señalo acá y le digo cuál fue el hallazgo. Se logró encontrar la clave del usuario admin. No la escribo porque es un dato demasiado sensitivo, pero ya le estoy diciendo aquí en el texto. Y por ejemplo, él dijera, el que está leyendo esto, bueno, ese montón de líneas de comando ahí no entiendo, pero aquí le pusimos. Entonces, ¿qué comprende esto? ¿Qué comprende? En esta parte, en la descripción del ataque, nosotros vamos escribiendo eh, cuáles son los pasos que hemos hecho para hacer el ataque. Aquí va información muy detallada, van las capturas de pantalla,
etcétera. Todo lo que nosotros obtuvimos y todo lo que nosotros hicimos. Y aquí, por supuesto, iría el ataque número 2, etcétera. Ahí vamos agregando toda esa información. A continuación, después de enumerar todos esos ataques que hicimos de fuerza bruta, de DNS, a la base de datos, etcétera, todos los que hemos encontrado al Samba, etcétera. Entonces, después de eso, terminamos con todos ellos. Y lo siguiente que vamos a decirle aquí es una conclusión. Vamos a darle una conclusión de todos y partes como esta son las relevantes. En este caso, le estamos diciendo de que cuáles eran los objetivos, determinar cuál es el impacto, eh, afecta la confidencialidad, etcétera. Y ahí decimos si se cumplieron o no los objetivos de la prueba de penetración, etcétera. Entonces tenemos ahí toda la información que, digamos, a manera de conclusión lo que hemos hecho. Adicionalmente, nosotros le vamos a dar algunas recomendaciones. Estas recomendaciones son a nivel de política. Veamos bien, son a nivel de políticas. Es decir, aquí no le vamos a decir acciones técnicas que debe de tomar, sino que más bien de política. La ciberseguridad, en términos generales, son políticas. No debemos de olvidarnos de eso. La ciberseguridad, en términos generales, son políticas. Sobre las políticas se basan los controles, que son bien técnicos. Ahora, desde el punto de vista, eso es para la implementación. ¿Por qué las políticas? Porque las políticas rigen desde que se concibe una infraestructura. La política puede dar lineamientos para que el diseño sea pensado en ciberseguridad. Si no existe política sobre eso, el diseño va a tener debilidades y por lo tanto de allí en adelante, subiéndonos en el diseño, las normas y las otras políticas derivadas van a contener vicios en relación a la ciberseguridad. Por lo tanto, en esta parte de este documento, las recomendaciones que nosotros estamos dando son relacionadas a las políticas. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, dice, asegúrese que se utilicen credenciales sólidas en todas partes de la organización. Estamos dando una política, ¿sí? No estamos diciendo, mire, la credencial de WordPress debe de contener tantos caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. No. Le estamos diciendo de que en todas las credenciales de la organización se deben de utilizar credenciales sólidas. La siguiente, límites de confianza. Aquí he puesto algunos así al azar. He ido tomando ejemplos y he ido armando el documento para que ustedes les quede como ejemplo. Y el tercero es implementar y hacer cumplir el control de cambio en todos los sistemas, etcétera. Un sistema una forma en que se gestionan los parches, evaluaciones periódicas de vulnerabilidad, etcétera. Estamos hablando de políticas acá. Entonces debemos de tener estas recomendaciones son a nivel de política. Porque estas políticas normalmente de cada una de estas recomendaciones que nosotros vamos haciendo se van a convertir en políticas para toda la organización. Y esas se van a convertir a su vez en, digamos, en controles. La siguiente parte es la clasificación del riesgo. Nosotros les vamos a decir a ellos cuál es el riesgo que a nuestro criterio tiene la organización. Eso es lo que vamos a hacer aquí. O sea, nosotros tenemos que decirle, mire, su nivel de riesgo es tal y aquí le vamos a decir. Entonces, este debe ser digamos, ¿cómo es que le decimos? Un gancho al hígado, esto. Si es alto, lo que sea, pero debemos de ser explícitos en lo que le estamos diciendo. Aquí no debemos de andar con palabras que sean ambivalentes, que le permitan decir sí, pero no. No, aquí tenemos que decirle muy claramente cuál es el estado de esa organización
a nuestro criterio, por supuesto, ¿verdad? Y luego la escala de clasificación del riesgo en base a qué decimos que es alto o bajo el impacto que tiene. Ahí pueden ocupar cualquiera de las matrices que ustedes puedan conocer para ese nivel. El de ENISA, me parece que ustedes ya conocen el de ENISA. Ahí hay uno también para, para infraestructura on-premise que también pueden utilizar. Y viene el anexo. Esta es la información, digamos, relevante para la parte técnica de cómo puede solventar un problema. Entonces, en este caso, ese WordPress tiene credenciales predeterminadas o débiles. Y la clasificación de ese riesgo, según la NIST, es una clasificación alta. Ahora, en la descripción le ponemos que una contraseña de la interfaz administrativa está expuesta externamente, es decir, está en diccionarios de hacking y por lo tanto, todo el que no quiere no hace un ataque de fuerza bruta como el que se hizo para obtener rápidamente esa credencia. Es decir, lo único que debe de saber es un par de líneas de comando y va a tener el control completo de ese WordPress. Entonces, por eso le estamos diciendo de que esa interfaz está expuesta. Y el impacto. eh, Aquí les decimos varias cosas. Primero le estamos diciendo que el uso de enumeración común y fuerza bruta eh, solo está protegido contra técnicas de fuerza débil. Es decir, si nosotros a ese login le hacemos fuerza bruta, pero nosotros, es decir, vamos agregando palabras nosotros de manera personal, le vamos poniendo diferentes claves, ahí sí está protegido. Pero si lo hacemos de otra forma, no. Entonces le decimos que es posible recuperar la interfaz de administración de WordPress. Y debido a que no hay otros mecanismos de autenticación, podría ser de que como es el único salto que hay que dar para autenticarse, no hay otro, es el único. Llegando ahí vamos a poder poder ver, ya porque en WordPress ya podemos ver el código fuente, mismo WordPress nos permite ver el código PHP y por lo tanto desde ahí vamos a poder tener las credenciales de la base de datos. Ya tenemos acceso al administrador de WordPress. Ahí ya podemos hacer control de la base de datos y vamos a verlo muy pronto cómo escalar privilegios. Si el usuario con el que se está ejecutando no es administrador. Eso ya es, digamos, pasos subsecuentes que cuando tenemos el control de eso se vuelven muy fácil. Y luego la remediación, ahí le estamos diciendo que asegure de que todas esas interfaces administrativas estén protegidas de tal manera de que no sea fácil. Y también le estamos diciendo de que no ocupe palabras que se pueden encontrar en la página web. Nosotros allí vimos cómo podríamos de alguna manera, eh, digamos, un poco rudimentaria por el momento, pero sí ya tenemos la capacidad de obtener, digamos, cierto diccionario personalizado para cada sitio en especial. Entonces, eso nos permite a nosotros construir muy rápidamente y las credenciales que le vamos a colocar deben de ser, como diría, deben de resistir a ese tipo de ataque. Es decir, si la organización se llama mi empresa.sadcb, la clave no puede ser mi empresa 2010. Punto. Porque va a ser muy posible de que esa credencial, cuando generemos cuando generemos un diccionario personalizado, aparezca por ahí generado de manera automática y a la hora que lo prueben, bote o mate la autenticación que nosotros tenemos en ese. Y me parece que esta es la última página. Ok, sí. Este es, digamos, un ejemplo del reporte que yo les he colocado
y está, a mi entender, está accesible a completar todos los campos que nosotros tenemos ahí. Y ese registro, perdón, este reporte o este formato reporte es el que yo desearía que nosotros utilicemos para la próxima tarea que vamos a revisar dentro de poco. No sé si hasta donde hemos hablado en este momento, que la finalidad de esta reunión era que quedemos ya, digamos, conociendo cuáles son los elementos indispensables que debe de tener un reporte de pentesting, ¿verdad? Y basándonos en ese, la siguiente tarea viene para que practiquemos con este reporte. No sé si hasta lo que hemos hablado en este momento tenemos alguna pregunta, alguna duda. Sí, Cari, dime. Bueno, en la parte de conclusión, no sé si se puede ver esa diapositiva. Ok, conclusiones. Sí. Ok, fue. Ok. Que ver. Hay una parte donde menciona como una NIS. Necesariamente tiene que ser, o puede crear uno otro No, no, tipo no. framework. Es más, yo creo que esa es, no estoy seguro que sea esa. Solo la puse ahí para que ustedes a la hora que vayan haciendo el documento se vaya respaldando, ¿verdad? Ujú. Eso nada más quiere decir. Es decir, ni siquiera yo recuerdo que es esa, pero no estoy seguro que sea esa. Ah, ese que es el NIS SP. Sí, ¿verdad? O sea, ni siquiera estoy seguro que sea esa. No sé si me logro explicar, pero ustedes, las consideraciones que hagan deben de basarlas en un ente respetable, por supuesto. Ujú. O sea, no decir a mi criterio, a mi no sé qué, porque no somos gurús en esto. Entonces, lo conveniente es que nos basemos en documentos respetables, como por ejemplo los de las NIST. Los de las NIST son muy técnicos, muy detallados y bien pragmáticos, la postura de esos documentos. O sea, son para nosotros realmente, ¿verdad? No sé si logré explicarme, Cari. Sí, sí. No sé si Gracias. tenemos alguna otra pregunta, porque después de ver este documento vamos a revisar la tarea, ¿verdad? Que es la misión, la tarea, el objetivo de esta reunión. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Eh, ok, bueno, si no tenemos otra pregunta, vamos a ir, vamos a revisar este documentito. Ok, tengo una pregunta en este momento. Me voy a permitir esta noche, eh, o quizás mañana, ¿va? Porque pueda que todavía la necesiten, pero me voy a permitir mañana, eh, durante el día, borrar la máquina virtual que se llamaba Tarea uno para tener ahí un poco de espacio y subir Tarea 2. Entonces, si no la hemos descargado o necesitamos todavía de ella, todavía podemos utilizarla, porque después de eso ya va a estar ya no va a estar disponible. Entonces solo era una consideración para que ustedes tengan ahí. En relación a la próxima tarea, me parece que la actual la vamos a revisar, la recibimos hasta hoy, ¿verdad? Según me acuerdo, vamos Sí. a revisar hoy.
y espero de que no tengamos problemas. Algunos me han estado preguntando ahí si van a subirlas todas. Sí, desearía que las suban todas, todos, perdón, porque a la hora que cuando ustedes suben la tarea en la vista que tengo aparece como un chequecito, como un campo, mejor dicho, como un campo que me permite poner nota, hacer allí algunas acciones sobre esa tarea y eso me facilita porque de ahí les pongo y les informo a ustedes de la nota que tiene su equipo de trabajo. Entonces, ese detalle, por ese detalle es que sí, yo desearía de que ustedes puedan subir la tarea todo, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con las tareas sucesivas. El desafío de esta tarea básicamente radica en el reporte, ¿sí? Y ahora vamos a revisar uno de Linux. Ahora, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué vamos a considerar? Primero, eh, lo que yo desearía, es que en la medida de lo posible utilicemos herramientas libres o en versiones de pruebas para hacer eso. Es decir, así como son las recomendaciones que ha estado dando últimamente el Banco Agrícola, eh, no usemos software pirateado porque los que nos consideremos los hackers podemos ser hackeados. Entonces sería una lástima y si lo van a hacer, yo les recomendaría que consideren trabajar en una máquina virtual para no compartir el host con estas aplicaciones que pueden ser craqueadas. ¿Va? Nosotros hicimos un análisis hace como unos 3 años de todas las aplicaciones que instalamos y encontramos que 2/3 de todas las aplicaciones que instalamos de cualquier tipo, cuando las analizamos en una sandbox, notamos de que esas aplicaciones se conectaban desdichadamente a dos URLs. Es decir, 6 o 7 de cada 10 aplicaciones se conectaban a las mismas dos URLs. Entonces, por eso es que no recomiendo de que su host lo compartan con software craqueado, ¿verdad? Y los datos que tomamos son esos repositorios que andamos llevando ahí en los discos duros de software, de cracks y de todo eso. Entonces, obviamente, eso no es el producto quizás somos nosotros. Así es de que mi recomendación es que no es necesario quizás craquear eso, ¿verdad? A menos de que tenga todas las consideraciones de seguridad, como por ejemplo usarlo en una máquina virtual, ahí aislado del resto. Y en cada vulnerabilidad, así como hemos hecho ahora, eh, en cada vulnerabilidad vamos a agregar los detalles técnicos, la clasificación, según la NIST o MITRE o CVE, por ejemplo, puede haber otro. La severidad de la vulnerabilidad, anexos sobre ese descubrimiento y anexos sobre la explotación de la vulnerabilidad. Y esto va al reporte de, de la versión community. Ok. Y la presentación. eh, yo quisiera, si ustedes, entonces aquí yo creo que aquí le falta un detalle, pero lo voy a agregar a la hora que lo considere en la con cierta duda y a cómo se consideró esta, esta tarea. Voy a compartir
esta paginita. Y es esta la que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Esta es la finalidad. En este caso, vamos a hacer un reporte de hacking ético completo hasta el aprovechamiento de vulnerabilidades y el registro. Y además vamos a presentar el registro. Lo voy a hacer más grande. Y además vamos a presentar el registro de esas vulnerabilidades en Faraday. O sea que para esta tarea ustedes van a subir dos archivos. Uno es el reporte de hacking ético completo hasta el aprovechamiento de vulnerabilidades. Es decir, si lo revisamos acá, sería esta parte, la descripción del ataque. Eso es lo que haríamos. Es decir, llenaríamos la descripción del ataque hasta ahí, completo, y de allí hacia atrás. Es lo que nosotros llenaríamos. Todavía no llenaríamos la siguiente parte que se refiere a conclusiones, recomendaciones, ni a los anexos. Sí, los anexos los vamos a llenar en el siguiente reporte. Entonces, en esta tarea vamos a entregar el reporte de hacking ético completo hasta esa descripción del ataque, ¿verdad? Donde posiblemente en algunas vulnerabilidades no seamos exitosos, pero hasta allí va a comprender. Y luego vamos a agregar el archivo de registro de esas vulnerabilidades. No sé si tienen alguna duda en relación a lo que estamos solicitando, a lo que estamos pidiendo. Y yo no sé si esa fecha está adecuada para ustedes, ¿les parece? Aquí, luego ahí podemos revisar la fecha esa que estamos pidiendo. Esa es la fecha que habíamos puesto al inicio, ¿verdad? Que hicimos todas las evaluaciones. Pero ya que cambiamos de fecha eso, no sé si les parece, porque lo vamos a poner mañana, día viernes. Vamos a poner día viernes esta evaluación. No sé si está bien o quieren ustedes todavía tomarse un día más, digamos. Por hacer para el martes 2, tal vez. Martes 2. Aunque sea suelto, pero... Con estrés. Recuerden que hay dos tareas adicionales a esa. O sea, en esta quizás o quizás incluso estoy pensando que quizás vamos a hacer este reporte sobre sobre esa misma máquina que ya tienen ahí, fíjense, para que lo grueso de la tarea sea hacer el reporte. Así ya tienen ustedes ahí el descubrimiento hecho y solo tienen que documentar, porque allí en Faraday, si lo hicieron desde ahí buena parte, van a tener bastantes comandos ya solo de trabajarlo, ¿verdad? ¿Les parece si lo dejamos para el martes 2? Pero vamos a hacer esa consideración. Vamos a usar el mismo servidor, la misma máquina que tenemos ahí, y que el desafío sea llenar el reporte. ¿Qué les parece? Lo hacemos así y lo llenamos hasta el día martes, hasta cuando termine el día martes. Sí, está bien. Excelente. Solo que le voy a agregar un nivel de dificultad. Voy a pedirles, por favor, ya que lo tenemos ahí, ya tenemos las vulnerabilidades hechas y nos vamos a enfocar más que todo en el reporte. Entonces, por favor, agreguen el anexo A con esas cuatro
las 4 informaciones, que es la clasificación, la descripción, el impacto y ahí la remediación. Entonces la tarea va a consistir en lo siguiente. Voy a reescribir la rúbrica, pero sobre ese servidor vamos a hacer vamos a hacer el reporte sobre esas vulnerabilidades ya encontradas y prácticamente vamos a completar el reporte, ¿verdad? Lo vamos a tener completo ahí para que podamos entregarlo. Entonces, el desafío básicamente se vuelve el reporte de las pruebas del pentesting, ¿verdad? De las pruebas de penetración. Ese sería, digamos, el desafío, ¿verdad? Vamos entonces a hacerlo así. Entregamos el reporte y siempre el archivo CSV, como habíamos quedado. No sé si hay dudas con ese trato que hemos hecho. Día martes. No, ¿verdad? Recapitulando, sería siempre los puntos que nos dijo arriba de... ¿Sí? O sea, no tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones aún, ¿verdad? Sí, ya es bien poco lo que les queda. Yo diría que las pueden agregar, pero de rigor vamos a agregar nada más el anexo A, aparte de la descripción del ataque. Ok. Entonces, de todas maneras, yo voy a escribir esa rúbrica que acabamos de consensuar. Recuérdense que la idea aquí es que ustedes al finalizar esta asignatura estén en la capacidad de hacer un pentesting. Esa más que todo es digamos, la finalidad. Y un pentesting obligatoriamente lleva un reporte. Si ustedes no entregan el reporte, no llega a pentesting. Un pentesting como resultado de un hacking ético. Si no hay reporte, no llega a eso todavía. Entonces vamos a quedar así. Vamos a revisar ese reporte. Yo lo voy a subir en el transcurso de la noche o mañana temprano. Vamos a subir ese documento al aula virtual y ese lo podemos ocupar ahí nosotros como formato, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Creo que por esta noche vamos a llegar hasta acá. Creo haber cumplido con el objetivo, que era revisar el reporte de pentesting, y porque en lo sucesivo, siguientes 3 tareas que tenemos, lo vamos a utilizar para que vayamos ahí automatizando cuál es el proceso de llenado y de completado de un reporte, ¿verdad? Está simple, pero ahí les di algún repositorio eh, más completo donde pueden encontrar otras formas, otros modelos, digamos. Al final contienen lo mismo, pero ahí pueden ustedes tomar ideas incluso de cómo describir las vulnerabilidades y también cómo pueden proponer la mitigación de esas vulnerabilidades. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas,